lo primero es que Dios busca ser el primero en nuestro corazón. Músicos, se quedan arriba, por favor. Que Dios busca ser el primero en nuestro corazón. Siendo Él la primicia, Él se dio por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, siendo el primer hijo de Dios, ¿no es cierto? El primogénito, el único, dice la palabra, el primogénito, para que muchos otros hijos el Dios Padre pudiese tener y se cumpliese toda la escritura, que a través de Jesucristo hemos sido salvos. Entonces tenemos que entender que, y la voz de alerta que teníamos durante esta temporada, es que Cristo quiere ser el centro en nuestro corazón. Cristo quiere ser el primero en nuestra vida. Cristo está buscando ser el curio, ser el Señor de nuestra vida. Entonces, recordando algo de la escritura, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel estaba preso, estaba esclavo, había sido tomado prisionero, ¿no es cierto?, por los egipcios. En el pueblo, mientras ellos estaban en Israel, su mentalidad, su fe decreció, cayó su fe, y ellos empezaron a pensar de acuerdo a como pensaba el pueblo, la nación de los egipcios. Entonces la cultura de los egipcios se había puesto en el corazón de ellos. O sea, su pensamiento ya no era como el pueblo de Israel, entendiendo que tenían un Dios, que era Yahvé, Yahweh, Jehová Dios, sino que empezaron a cambiar, a modificar, a juntar cosas. Entonces había una influencia que vino sobre ellos en su mente. Y vemos que Dios no se olvida de su pueblo, que a pesar de que este pueblo, Israel, se había alejado de Dios, a pesar que tenía combinaciones, que tenía mezclas, Dios no se olvida de Israel, y Dios envía y levanta un hombre que va a liberar a Israel. Y este hombre llamado Moisés no tenía las capacidades, no tenía el intelecto, tal vez no tenía las cualidades. Él mismo le dice, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, le dice: yo no soy capaz, yo soy tardo, yo no sé hablar, ¿cómo me voy a presentar delante de Faraón? Entonces Dios dice: Moisés, no te preocupes, porque mi plan es un plan perfecto, porque yo tengo todo preparado, yo te usaré, yo pondré quien va a hablar por ti, y vamos a liberar a Israel. Una nación, no era 10 personas, no eran 1000 personas, eran más de 3 millones de personas que fueron libertadas, más de 3 millones de personas que estaban esclavas allá en Egipto. Entonces Moisés es levantado, se presenta delante de Faraón, y Dios libera a Israel. Entonces Dios le da una promesa a Israel, y Dios le dice: pues bien, yo los voy a liberar, pero no solamente les voy a liberar, sino que además los voy a introducir en una tierra de bendición, en Canaán, la tierra de la leche y de la miel. Entonces, entendiendo esto, vayamos a Deuteronomio 26, 1, 2, y dice la escritura: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, lo que hace Dios es recordarle a Israel: hay principios y leyes en la escritura. Dios tiene principios y leyes, y Dios se mueve a través de estos principios y de estas leyes. Entonces, para que entendamos, volviendo un poquito atrás, mientras ellos estuvieron esclavos en Egipto, ellos se olvidaron de estos principios, se olvidaron de que había una fiesta que era llamada la fiesta de las primicias, que había que apartarle a Dios todas las cosas, que de todo lo que Dios nos daba teníamos que traer el primer fruto, el primer animal, etcétera, teníamos que traérselo a Dios. Entonces parece ser que este pueblo, Israel, con esta influencia, ¿no es cierto?, que había de los egipcios, se olvidaron de esto. Cuando hablo de esta influencia, estoy hablando de que hoy en día también usted y yo tenemos influencia de esta sociedad, de nuestras culturas, de nuestras nacionalidades, y muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo, como pareciera ser que estos dos pensamientos, estas dos culturas, la cultura del reino y la cultura del mundo, se hacen en un encuentro, en una lucha, y pareciera ser que muchos cristianos todavía están viviendo bajo la cultura de este mundo. Muchos cristianos, no dije personas sin conversa, sino que cristianos. Parece ser que nos olvidamos que Dios es dueño de todas las cosas,
que Dios nos pide que apartemos ciertas cosas para Él, que Él sea el primero en nuestra vida, parece ser que nos olvidamos que Él es el dueño de todo y que nosotros somos simples administradores, que nosotros no somos dueños del auto, que no somos dueños de la casa, que no somos dueños del colchón que tenemos, no somos dueños del traje que vestimos o la camisa que tenemos o los hijos que tenemos, sino que Dios es dueño de todas las cosas. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas sobre esas cosas. Entonces, un poquito adelantando lo que hablaba la mañana, la palabra nos enseña que un día había un Señor, Dios Jesús, cuando estuvo con nosotros en la tierra, usó muchos ejemplos naturales para hablar de su reino. Entonces Jesús usa este ejemplo y dice: hay un Señor que un día se va a ir, se fue, llamó a tres de sus siervos, de sus sirvientes, y a uno le dio 10 monedas, al otro 5, al otro 1, y después de haber pasado un tiempo, este Señor regresa y pide cuentas. Lo que está hablando Jesús está diciendo: yo me voy a ir y te voy a dejar ciertas cosas, pero un día voy a regresar en mi segunda venida y te voy a pedir cuenta de todo lo que te he dado. Eso es lo que dice la Escritura. No es cualquier Señor. Jesús está hablando de Él mismo, pero pone este ejemplo natural para que entendamos el reino. Entonces pareciera ser que Israel se había olvidado de esto. Recordamos la Escritura que mientras Moisés iba a conversar con Dios, él regresaba, siendo que ellos tenían el maná, siendo que ellos eran protegidos por 40 años, protegidos en el desierto. ¿No es cierto? Parece ser que todavía la cultura que se le había metido de los egipcios todavía permanecía en ellos. Fíjese esto: el camino a recorrer de donde ellos salieron a donde tenían que llegar era de 11 días, pero se demoraron 40 años. ¿Por qué se demoraron 40 años? Porque Dios tenía que romper con la cultura de los egipcios. Dios tenía que romper en la mente de ellos con una cultura, un pensamiento de ser esclavo, y que ellos no eran esclavos, sino que eran reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo escogido. Parece ser que hoy en día también ocurre eso. Personas que se convierten, gente que viene a los pies de Cristo, pero todavía permanecen con la cultura de este mundo o de hoy día. Todavía permanecen con los pensamientos de este mundo de hoy día. Y parece ser que vienen a Cristo, pero todavía no se han llenado del reino o no han entendido el concepto completo de lo que es el reino de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces Moisés se iba, dice, a orar, y cuando él venía, cuando él descendía, la palabra de Dios nos enseña que de nuevo ellos habían hecho un becerro. Ahora pregunta, fíjese, le hago esta pregunta: ¿de dónde habían hecho un becerro de oro? Si ellos eran esclavos. Diga conmigo: esclavos. La palabra de Dios dice que cuando Israel salió, todas las mujeres egipcias vinieron, todos los hombres egipcios vinieron y le entregaron todo lo que tenían: oro, plata, vestimenta. Todos se lo entregaron y le dijeron: váyanse. Eso está diciendo, y eso nos está enseñando, que cuando nosotros venimos a Cristo, todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros nos será entregado. Nos será entregado. Todo nos será entregado. Aló, hay 2, 3 personas que me dicen amén. No sé si el calor los durmió allá atrás, no sé qué pasó, pero todo nos será entregado. Entonces quiero que vaya a la segunda escritura, por favor, y vaya conmigo a Proverbios. Yo tengo que poner estos principios. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces Dios recuerda al pueblo de Israel que tenemos que traer primicias. Le recuerda un principio a Israel que había sido perdido, pero también viene la promesa. O sea, Dios le dice: trae tus primicias y te bendeciré, tus lagares, todo estará lleno, estará dispuesto para ti. Entonces, veamos esto. Tengo que correr para poder terminar el mensaje. Las primicias prueban nuestra fidelidad a Dios. Es lo que enseñé ahí donde quedé la mañana. Las primicias prueban nuestra fidelidad a Dios. Es decir, cuando usted, ¿no es cierto?, deja de traer sus primicias, entonces usted se convierte en una persona infiel a Dios. Cuando usted trae sus primicias, usted es una persona fiel a Dios. La palabra fiel, también la palabra leal. Entonces usted viene siendo leal a Dios, porque usted le está diciendo: Señor, yo entiendo que no depende de mis fuerzas, no depende de mi conocimiento, no depende de mi trabajo, sino que todo proviene de ti. La palabra de Dios dice
dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. No es por lo que nosotros seamos. Todo lo que tenemos viene de parte del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, número 1, donde quede la mañana, las primicias prueban nuestra fidelidad. Número 2, las primicias son una demanda divina. Aló, anote esto, ahí donde quiere. Las primicias son una demanda divina. O sea, no es algo que si tú quieres o no quieres, es una ley de Dios. Cuando hay leyes, usted si cumple las leyes, usted va a estar, te lo digo de esta manera, bendecido. Si usted no cumple las leyes terrenales, usted va a tener un problema. Si usted conduce un carro y usted se pasa un disco pare, usted se pasa un semáforo, entonces está faltando a una ley natural. Y al faltar a esa ley natural, va a haber una consecuencia. ¿Está conmigo? No es porque el policía te quiere infraccionar, es porque usted faltó a una ley. No es culpa de otra persona, es su responsabilidad que usted no está cumpliendo con esa ley. ¿Va conmigo acá? Entonces, en el reino es lo mismo. Dios tiene leyes. Si usted cumple esas leyes trabajan a tu favor. Pero si usted no cumple esas leyes no trabajan a tu favor. Producen una bendición o producen una maldición. Pero no es porque Dios te maldiga, es porque usted desobedeció una ley. Aló. Se lo voy a decir de otra manera, ni siquiera tiene que ver con el diablo, porque hay gente que le dice, ay, es que el diablo me está trayendo esto. No, es que usted falló a una ley. Usted abrió una puerta. La palabra de Dios dice, te he puesto delante de la bendición y de la maldición. Escoge pues la bendición o escoge la maldición. Si yo obedezco a Dios, si usted obedece a Dios, entonces usted escoge la bendición. Pero si usted no obedece los principios de Dios, entonces usted está escogiendo la oposición de una bendición, que es la maldición. De nuevo, no es Dios el que te maldiga, no es el hombre el que te maldiga, es tu mala decisión. Es la mala decisión que usted tomó. Entonces, las primicias son una demanda divina. Éxodo 22, 29, 30. Mire lo que dice: no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y el 8º día me lo darás. Entonces, las primicias son una demanda divina. El pueblo de Dios estaba llamado a entregarle a Dios lo primero, el primogénito, lo primero de los frutos, lo primero de los animales, etcétera. Éxodo 23, 19. Dice así, Éxodo 23, 19: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, esto no es una cosa antojadísima, no es que a mí como pastor de esta casa se me ocurrió, sino que es una ley, es un principio de Dios que yo le estoy enseñando a usted. Ahora, usted cumple este principio o no lo cumple, pero al cumplirlo, lo que va a producir es una bendición sobre su vida, una bendición sobre sus generaciones. Entonces, veamos Deuteronomio. Ay, estoy corriendo mucho, me quedan 8 minutos, debo seguir corriendo. Deuteronomio 18, 4 al 5. Mire lo que dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas las darás, porque la he escogido Jehová tu Dios entre todas tus tribus, para administrar en el nombre de Jehová y el de sus hijos para siempre. Lo primero que vemos es que Dios dice: no la demores. Lo segundo es que debe ser de todos los bienes. Lo tercero es que nadie estaba exento de dar una primicia. Yo como pastor de esta casa doy mi primicia todos los años. No estoy exento de por ser pastor. El profeta, mi esposa, usted, nadie está exento. Esto es una ley que se debe cumplir para todos nosotros. Entonces, a Dios se le entregan y se le ofrecen la primicia, pero las primicias es lo mejor, no es lo que sobra. Por eso dice lo primero.
No es lo último, es lo primero. ¿Qué significa? Que estamos poniendo a Dios de primero. Por eso que este mes el llamado es buscar a Dios, volver nuestro corazón a Dios, que Él sea el primero en nuestro corazón. Por eso que en este mes el llamado no solamente es traer una primicia física, que esto demuestra que le decimos a Dios no solo de labios, te digo que te amo, sino que también te lo demuestro con mis bienes. La Biblia dice, muchos de labios dicen que me aman, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces la muestra que tenemos a Dios de decirle, Señor, cuando yo te digo que te amo, es real, es cuando le traemos nuestras primicias, cuando le presentamos nuestros diezmos, cuando le presentamos nuestras ofrendas a Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces a Dios se le ofrece lo mejor. El libro de Números 18:12, si va conmigo, Números 18:12. Ay, qué calor hace. La próxima semana vamos a tener aire nuevo. Números 18:12 dice así: de aceite, de mosto y de trigo, de todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. De nuevo, ahora habla de aceite, ahora habla del trigo. Éxodo 34:26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás al cabrito la leche de su madre. Entonces, veamos qué estoy enseñando. Estoy enseñando sobre el secreto de las primicias, lo que produce las primicias. ¿Por qué tenemos que traer nuestras primicias? Es una ley de Dios, es un principio de Dios. Es una ley que me bendice a mí, que te bendice a ti. Yo podría pasarlo por alto. Yo no me llevo las primicias para casa. Las primicias son dadas y apartadas exclusivamente para ayudar en esta casa, que es la decisión que se tomó de los inicios, para ayudar a todas las familias con necesidad. Cuando vemos necesidad aquí, cuando vemos que tenemos que alimentar gente, etcétera, que lo hemos hecho por años, cuando vemos que tenemos que ayudar a las madres jefas de hogar, esas primicias que usted trae es para eso, es para ayudar al más débil de la casa. Entonces traemos nuestras primicias, usted bendice a alguien, pero esa primicia va a producir una bendición sobre tu vida también, porque es una ley que trabaja, siembra y cosecha. Entonces, en aquel tiempo, las primicias se destinaban para sostener a los levitas. ¿Quién eran los levitas? Eran aquellas personas que habían decidido dejarlo todo para servir a tiempo completo al Señor. O sea, lo que debiéramos hacer es que las primicias que se traen aquí debiera ser para todos los que estamos sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero como iglesia, como cuerpo de Cristo, en el cuerpo, el liderazgo, decidimos que estas primicias sea no para nosotros, sino que para ayudar a los más necesitados de la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, número 18, 8 al 13. Y dice así: y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo en el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Juntarán pues contigo y tendrán a cargo del tabernáculo de reunión en todo servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar. Esto eran los levitas, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, y dado vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro ministraréis. Yo os he dado el don al servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Dios hace este trato con este hombre, con el hombre de Dios, y le dice: yo bendeciré a todas tus generaciones. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas. Reservarás del fuego toda la ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por culpa de ellos que me han de presentar, serán cosas muy santas para ti y para tus hijos. En el santuario las comerás, todo varón comerá de ello, cosa santa será para ti.
esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerás de ellas, de aceite, de mosto, de trigo, de todos los escogidos, los primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ellos. Entonces las primicias en ese tiempo era para que los levitas tuvieran para alimentarse, para estar consagrados, apartados para el uso exclusivo de Dios. Entonces, en la actualidad, las primicias las entregamos, cada ministerio decide lo que hace. Nosotros, delante de Dios, hemos decidido darlas para las necesidades de los más necesitados dentro de la iglesia. Número 3, las primicias determinan nuestra bendición. Entonces, Lucas 6:38, vaya conmigo a Lucas 6:38, y dice así: dad y os dará, y se os dará. Diga conmigo: dar y se os dará. Entonces dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Entonces, las primicias determinan nuestra provisión a futuro. Mi primicia asegura enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Depende como yo dé, es como eso se va a multiplicar hasta fin de año. Algunos de nosotros hemos decidido dar una primicia financiera. La primicia usted la puede traer en finanzas, usted la puede traer en alimentos no perecibles, etcétera. Algunos de nosotros hemos decidido dar financieramente en dinero. Otros hemos decidido, como el caso mío, de dar toda mi ganancia, todo lo que yo recibo en el mes de enero, yo se lo entrego como primicia al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Algunos dicen: amén. Aló, porque yo le quiero dar lo primero a Dios. No quiero darle una porción, no quiero darle una parte. Yo decidí hace años atrás darle todo mi dinero del primer mes del año, se lo entrego al Señor. Porque yo estoy confiando en que Dios va a ser mi proveedor, no solo en el mes de enero, sino que febrero, marzo, abril y mayo. Porque mi primicia determina mi bendición hasta fines de año. Mi primicia determina. Aló, aquí nosotros no imponemos. Si usted quiere darla, bien. Si usted no la quiere dar, bien también. Mi función es enseñar la escritura de acuerdo a lo que son las primicias. Entonces, las primicias determinan mi bendición. Mi primicia va a determinar si mi bendición va a ser abundante, media o escasa. ¿Va a seguir conmigo? Número 2, las primicias, Hechos 4:34-37, las primicias alejan la escasez y rompen maldiciones financieras. Cuando yo presento mis primicias al Señor, alejan la escasez que pudo haber habido en mi vida y rompen las maldiciones financieras o las maldiciones generacionales económicas. Porque en nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez que no conocieron a Cristo, ponían su esperanza en su trabajo, ponían su esperanza en su negocio, pero no ponían su fe en Dios. Entonces, por eso que vivieron tal vez escasamente y pobremente, con unas finanzas así desordenadas. Yo vengo de allá, pero cuando yo conocí al Señor, yo puse mi fe en el Señor y puse al Señor por primero. Entonces mis finanzas han sido prosperadas y bendecidas. Hechos 4:34-37. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sabe que a mí muchas veces me gustaría volver a esta temporada en la Escritura? Mire lo que dice la Biblia. Primero dice que no había necesidades entre ellos, no entre los apóstoles, entre la iglesia. Ay, Dios santo. Dice que no había necesidad entre ellos, ninguna necesidad. Pero ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Que la pastora Romina venía a fin de mes y entregaba su sueldo completo en la iglesia.
Que el hermano Bastián venía a fin de mes y entregaba su sueldo completo a la iglesia. Que el hermano Elías venía a fin de mes y entregaba todos sus. Que usted venía. Que usted venía. Aleluya, gloria a Dios, santo. Que usted venía y entregaba su sueldo en la iglesia. Y quien administraba en la iglesia le daba a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y dice la Biblia que a ninguno le faltaba. ¡Wow! ¿Te imaginas? Dile que está a tu lado, no seas egoísta. Era una finanza social. Entonces todos venían y entregaban y cada uno estaba, por así decirlo, estaba anotado y decía: mire, yo necesito para vivir 1.000.000. Oye, pero tú estás trayendo 500, pero necesito 1.000.000. Pero otro que traía 2 millones decía: yo vivo con 1.000.000. Lo que sobra entonces para el que le falta. Por eso dice la Escritura que ellos traían todo lo que tenían, lo entregaban, y los apóstoles eran los que repartían de acuerdo a cada necesidad. Pero mire el corazón. Ese corazón producía lo que dice la Escritura, que no había nadie con necesidad. Todos eran bendecidos, todos eran prosperados, multiplicados. Entonces, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y donde quiera que estemos, si nosotros cumplimos el principio de Dios, lo que le estoy tratando de enseñar, entonces usted va a ser bendecido y prosperado. Que no necesitamos comprar muchas hectáreas y construir y vivir todos ahí para ser bendecidos y prosperados. Usted puede ser prosperado aquí, usted puede ser prosperado en Bolivia, usted puede ser prosperado en Venezuela, usted puede ser prosperado en Colombia. Y alguien me dice: pero pastor, ¿está difícil eso? No, porque no tiene que ver el lugar, el país. Tiene que ver que es Dios el que te va a bendecir. No es una nación ni un gobierno, sino que es Dios el que prospera nuestra vida. No es que si usted es más capaz o menos capaz, es que usted tiene que romper con ciertos paradigmas. Por eso partí hablándole de Israel. Israel 40 años dando vuelta. 40 años dando vuelta y dando vuelta. Y le enseñé la semana pasada que ellos se quejaron de tanto maná. Queremos comer carne, en vez de ser agradecidos por lo que Dios le estaba dando. Hoy dije algo. Usted se queja de la cama, se queja de la pieza, se queja que tiene un cuartico chiquitito, que no sé qué, que cuando. Y usted se queja que le dijeron que aquí en este país, en esta ciudad, la plata estaba tirada y cruzó todo el desierto, se vino por allá, pasó por Colombia, por Ecuador, pasó por Bolivia, dio la vuelta por Perú, entró por el cuarto, por la puerta chica, está sin papel y se queja. Y Dios te dio una iglesia hermosa y un pastor más hermoso aún. ¿Aló? Entonces, ¿por qué no logras alcanzar tu bendición? Porque no estás mirando lo que Dios ya te dio. Comienza a ser agradecido con lo que Dios te dio, porque la palabra de Dios dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Que si aprendes a ser agradecido con lo que ya Dios te dio, entonces Dios te va a dar más. Porque usted todavía tiene mentalidad de esclavo. Todavía usted tiene mentalidad del hombre viejo. Ya se convirtió, pero hay cosas que todavía no han cambiado en su mente. Todavía usted está esperando que el gobierno le dé, cuando no es el gobierno, es Dios, que puede usar a cualquier persona, cualquier medio para bendecirte. No es el gobierno, no es el presidente, no es Julano, no es tu jefe, es Dios. Ay, Dios santo. Israel no había cambiado su mentalidad. Músicos, ya estoy terminando. Israel no cambió su mentalidad. Le costó 40 años. Y cuando llegan a la tierra de la leche y la miel, escuche esto. Dice la Biblia que tuvieron que conquistarla. Estoy terminando. Cuando entraron a la tierra de la leche y de la miel,
Después de 40 años tuvieron que pelear con los filisteos. Cualquiera, yo creo que muchos de ellos estuvimos todo este tiempo en el desierto y más encima ahora tenemos que pelear. Si Dios, Moisés, ven para acá. Pobre Moisés, hermano. Bueno, ya Moisés ya no estaba. Sí, que pues Moisés se quedó al otro lado. Depresivo el hombre, pobrecito. Teniendo, porque fíjese esto, apaga el celular. Y no lo apaga. Escuche esto. Tranquilo. Estoy terminando. Escuche. Ahora sí que termino. Usted sabe que cuando yo digo termino son como 30 minutos más, ¿no es cierto? Para los que no me conocen. Sí. Una hora, hermana. ¿Quién dijo no? Oye, que te caiga un rayo, te parto un chico. ¿Viste? Me hiciste perder el mensaje. ¿Dónde iba? Moisés, pobre Moisés, hermano. Pobre Moisés. ¿Sabe cuánta gente sacó Moisés de allá de Egipto? 3 millones. ¿Usted cree que eran 2 familias, 50 personas? 3 millones. Imagínate ese pastor lidiando con 3 millones de personas. Hoy si yo estoy aquí con 1400, ya estoy, mire, pelado que ella. Yo me imagino a pobre Moisés. Y Moisés lidiando con los problemas de este, problemas del otro, el problema de aquí, que el perro, que el gato, que mi esposo se fue, que no se fue, que viene de vuelta, que lo recibo, no lo recibo, que no sé qué, que mi hijo está en rebeldía. Pero ¿qué quieres si tú fuiste toda una vida un rebelde? ¿Qué esperas de tu hijo? Sí, porque a veces me traen a los hijos rebeldes, que mi hijo es un rebelde. Y yo le digo, hermano, usted no hace caso a nadie. Cuando los mujeres lo quieren sentar adelante, no me sienta adelante, no, yo me siento aquí no. Y reclaman contra los hijos que son rebeldes, hermano. ¿No dice que de tal palo, tal astilla? Tengo que decirle al hermano, mire, usted cambie. Cuando usted cambie, sus hijos van a cambiar. Porque los padres son los que modelan los hijos. Sí. Hijo de tigre sale rayado. Dios mío, ¿no? ¿Aló? Yo imagino a Moisés. ¿Y sabe lo que le pasó a Moisés? Moisés desobedeció. Oiga, hermano, Moisés desobedeció. Primero se convirtió en un asesino. Vamos a ir más atrás. Primero lo echaron en un río, en una canasta, y lo encontraron. Menos mal que no se ahogó. Imagínense que Moisés se hubiese ahogado. Israel todavía estaría en Egipto. Quiero decirte algo, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito. Moisés se podría haber ahogado, pero Dios lo salvó y lo recuperó y lo guardó porque había un propósito en Moisés. Moisés estuvo en la casa del faraón, fue criado con la cultura de faraón, pero Moisés siempre guardó su corazón porque había un propósito en él mayor. Moisés en un momento siente ira porque ve que están golpeando a la gente y le sale lo que había en él, hijo de Dios. Y se convierte en un asesino, hermano. Y tiene que salir corriendo de allí y se va al desierto. Y en el desierto conoce a una mujer, una familia, se casa, está pastoreando el ganado de este hombre. Y parece ser que está todo tranquilo hasta que Dios le dice: mira, Moisés, tengo que conversar contigo. Escuchen los Moisés aquí, por favor, y las Moisesas. No sé cómo se dirá Moisés. Bueno, para todo esto. Mira, tengo que hablar contigo. Cuando te echaron en el canasto, en el río, yo estaba ahí porque yo tenía un propósito contigo. Cuando saliste de Venezuela y caminaste por Ecuador y todos esos lados y te pasó no sé qué y no sé cuánto, yo estaba ahí porque yo tengo un propósito contigo. Cuando saliste de Bolivia, yo tengo un propósito contigo. Acá en Iquique, yo tengo un propósito contigo. Sea chileno, sea extranjero, sea lo que sea, yo tengo un propósito contigo. Entonces, Moisés, te tengo que decir algo. Mira, cuando esta es la conversación privada que tuvieron en la zarza. Lo que pasa es que yo siempre le he predicado de la pública, pero le voy a hablar de la privada. Porque yo conversé un día con Moisés, vino y me contó la historia completa, la que no está escrita. Entonces Moisés me dijo: mira, Pastor Félix, para que le enseñe a este pueblo, yo te voy a explicar lo que pasó. Cuando yo estaba con Dios ahí y Él me estaba diciendo que yo iba a liberar a Israel, Dios me dijo: ¿te acuerdas cuando estuviste ahí en la cosita esa, la canastita? Yo estuve contigo ahí. Cuando te recogió la mujer, yo estaba con ella.
Yo le puse misericordia a ella para que te rescatara. Y yo puse en su corazón que te adoptara como hijo. ¿Aló? Y cuando estuviste en la casa de Faraón, te di gracia con Faraón y te puse como hijo adoptivo. Pero no permití que tu corazón se contaminara porque yo estaba ahí. Moisés, cuando te encontraste con ese hombre y tuviste que matarlo, yo estaba ahí. Y la ira que salió de tu corazón era porque tú estabas escogido para algo grande. Moisés, cuando tú saliste al desierto, podrías haber muerto, pero yo ya había llevado una familia y te había escogido una esposa con billete. Porque de verdad, hermano, escuche bien. Moisés salió arrancando y conoce una mujer con un padre con ganado. En el Antiguo Testamento, para casarse el hombre ponía la dote. Aquí fue al revés. La mujer puso la dote. Moisés, y te di gracia delante del padre de esta mujer. Aló. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo algo aquí? Entonces, ahora tengo que hablar contigo, Moisés. Mira, no es solamente el fuego, la sensación rica, la unción, sino que yo siempre, desde que antes que fuera fundado el mundo, yo te conocía, te aparté y te consagré. En el vientre de tu madre yo te señalé. En el vientre de tu madre yo te di gracia y favor. Alguien me dice amén en este lugar. O sea, Moisés había sido escogido desde antes. Tengo noticias para ti. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, para que tú seas bendecido, para que seas multiplicado, para que seas prosperado, para que tus hijos caminen en rectitud, para que tus hijos se levanten en el poder de Dios. Tus hijos serán predicadores de la palabra del Señor. Tendrás nietos que serán evangelistas, pastores, apóstoles, profeta. Alguien me dice amén en este lugar. Escuche esto. Esto no es una casualidad. Hay un plan divino. Hay un plan divino. Hay un plan diseñado desde mucho antes. Y te conecto. En ese plan están las primicias. Que cuando tú presentas tus primicias, tú estás diciendo: hay un plan divino. Hay un plan divino. No le voy a creer al diablo, no le voy a creer a la necesidad. Yo le voy a creer a Dios. Voy a poner a Dios primero, porque hay un plan divino de Dios sobre mi vida. Hay un plan divino de Dios para mis hijos. Hay un plan divino de